hoja 43, carilla B, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba. En el comienzo de la Gemara. Habíamos visto en la Mishnah, en el shiur anterior, que nos dijo que el Kohen Gadol en Yom Kippur, luego que él hacía la shahitá del toro, daba la sangre en manos de otro Kohen que la mantenía revolviendo para que no se coagule. La expresión que estaba escrita en la Mishnah era que este Kohen que sostenía la sangre y la iba revolviendo se encontraba Barobed Harbi'ishe Bahejal, en la cuarta fila, en la cuarta hilera de baldosas del Hejal. Si nosotros tomamos la traducción y la interpretación literalmente, cuarta fila de el Hejal, quiere decir que este Kohen que sostenía la sangre se encontraba adentro del Hejal. Como siempre explicamos, en la parte que estaba construida y techada, donde se encontraba la menorá, el Mizbah HaKetoret, el Shulchan Lachem HaPanim, todo se encontraba en la parte techada, en el Hejal. Y aquí dijo que era en la cuarta fila de las baldosas del Hejal. Ahora bien, todo esto era porque mientras él iba revolviendo la sangre, el Kohen Gadol se iba a ocupar del Ketore. Como estuvimos viendo en la Mishnah, que él ya iba a tomar las brasas para realizar el Ketoret, etc. Entonces la Gemara pregunta muy sencillo, ¿cómo es posible que esa sea la situación? Si ya la Torah nos advierte y da una provisión clara, donde dice, no puede haber ninguna persona en el Ohel Moed, en el Hejal. El Ohel Moed era en el Mishkan, la parte también techada del Mishkan, la que tenía las distintas telas y cueros que cubrían la menorá también, el shulchan, etc. La Torah dice, no puede haber allí ninguna persona mientras está el Kohen haciendo el Ketoret. Por lo tanto, ¿cómo se puede interpretar ahora nuestra Mishnah? Que el Kohen que sostenía la sangre estaba dentro del Hejal. Si allí no puede haber nadie cuando el Kohen entra para hacer el Ketoret. Amar Rabbi Yehuda, Tanne Shel Hejal. Dice Rabbi Yehuda, hay que explicar del Hejal, no en la cuarta fila en el Hejal, en la cuarta fila desde el Hejal. Es decir, no adentro del Hejal, sino desde donde comienza el Hejal, 4 filas hacia afuera, allí se encontraba parado el Kohen que mezclaba la sangre. Por lo tanto, él no estaba adentro del Hejal. Y cuando el Kohen Gadol iba a entrar al Hejal para hacer el Ketoret, efectivamente no había nadie allí adentro. Y la Gemara aprovecha para analizar esta prohibición que nos dice la Torá. Estudiamos en la práctica lo siguiente. Está escrito en el pasuk, ninguna persona, toda persona que no se encuentre en el Ohel Moed, como dijimos, en esta tienda que estaba destinada a la comunicación entre Hashem y Moshe Rabbenu, que era adentro del Hejal, en el Mishkan. Y Ajol, Afiluba Azara, es posible que cuando la Torá advierte que no haya nadie en aquel momento, está prohibiendo que no haya nadie ni siquiera en la Azara, ni siquiera en el patio alrededor del Hejal, digamos en el Mishkan, que se encontraba en el tabernáculo que estaba en el Midbar, en el desierto, sería todo el patio que rodeaba el Ohel Moed, la parte de la tienda techada, y en el Bet HaMikdash, similar a eso sería el Hejal y toda la Azara que está alrededor. Entonces, cuando la Torah dijo la advertencia, puede ser que también incluya que no haya nadie en el patio que estaba alrededor. Talmud Omar, ve Ohel Moed. A eso la Torah hizo hincapié y dijo que no haya nadie en el Ohel Moed, adentro de la tienda. En la parte de afuera no hay ningún inconveniente. En la Ohel Moed se pan midbar. Shiloh, dice la Gemara, excelente, el pasuk está bien claro, pero está tan claro el pasuk que dijo Ohel Moed, en la tienda como dijimos anteriormente. Si es así, se puede interpretar que la advertencia de la Torah solamente se aplica para el Midbar, para el desierto, donde funcionaba el tabernáculo y estaba esta tienda de tela. Pero si nosotros ahora pasamos al Mishkan en Shiloh, cuando ya entraron a Eretz Israel después de los 14 años que tenían el Mishkan en la ciudad de Gilgal,
construyeron con paredes de piedras, como corresponde, como dice la Mishnah al final del tratado de Zemahim, el Mishkan en Shiloh, ya una construcción. Allí estuvo 369 años. Y luego, otros 52 años más, que estuvo en Novi Gibón, pasaron al Bet HaMikdash. Es posible entonces que cuando hablemos del Shiloh y del Bet HaMikdash, que ya eran construcciones, allí no se encuentra la prohibición, porque no es Ohel Moed. Esto es lo que pregunta aquí la Baraita. Él y el Ohel Moed. Yo tengo aquí la prohibición, solamente que se aplica en el Ohel Moed, Sheba Midbar, que se encontraba en el desierto. Shiloh o Bet HaMikdash Meray, pero una vez construido en Shiloh o en el Bet HaMikdash, que quedó para la eternidad, ¿de dónde sabemos que allí también se aplica la prohibición, que no puede haber nadie allí adentro? Tamuromar Pakodesh. El Pasuk continúa diciendo, mejor Adamlo y Ebe el Moed Bebo Lejaper Bakodesh, cuando él venga a hacer capará en el Kodesh, en el lugar Kadosh, en el Bet HaMikdash y en Shiloh, también era el lugar Kadosh. Y la Torah está diciendo que no haya nadie cuando él entra al lugar Kadosh, indistintamente si es o el Moed o es el Bet HaMikdash o el Mishkan Shiloh. Continúa la Braita diciendo, Enli en la Beshat Aktara, Beshat Matan Damim Menaim, Tamudamar, Bebo o Lejaper. Hasta aquí nosotros tenemos que el Pasuk advierte que no haya nadie en el Hejal en el momento que el Cohen está quemando el Ketoret. Que al margen, la prohibición no es solamente cuando el Cohen Gadol en Yom Kippur quema el Ketoret, sino durante todo el año. Cada vez que se hace el Ketoret, no puede haber nadie adentro del Hejal. Entonces, la advertencia de la Torah, básicamente, como lo vamos a analizar inmediatamente, se refiere al momento de la quema del Ketoret, que no haya nadie allí adentro. ¿De dónde sabemos que cuando tenían que salpicar sangre allí adentro en el Hejal, tampoco puede haber ninguna otra persona en aquel momento? Talmud Omar, su Pasuk dijo, Bebo lejaper, cuando vengan a expiar. Y nosotros ya sabemos que con el salpicado de la sangre sirve para expiar las averot, las faltas y los pecados, como lo decimos normalmente, que está escrito en el Pasuk, que Adam hu ban-nefesh yechaper. La sangre, dice el Pasuk, viene a expiar por la persona. Entonces, cuando el Pasuk agregó Bebo lejaper, cuando vienen a expiar, esta expresión tan amplia incluye también la expiación que se hace al salpicar la sangre. Por lo tanto, aquí el Pasuk nos estaría enseñando que ni en el momento de la quema del Ketoret, ni en el momento que estén salpicando sangre allí adentro del Ejal, no, ahí, tanto en una situación como en la otra, no puede haber nadie allí adentro, fuera del Cohen, que esté haciendo esa capara. Y sigue aún más, un último detalle más que analiza la Braita, en la Bichnisato, Beyetziato Menaim, y hasta aquí la prohibición está cuando entra a realizar la abodá. ¿Quién dijo que para el momento que se tiene que retirar no puede haber nadie? Es decir, nosotros perfectamente podemos entender, cuando el Cohen entra para realizar la abodá, el lugar tiene que estar vacío. Una vez que él ya comienza a hacer la abodá, quizás ahí ya se puede entrar, o al menos cuando terminó de hacer la abodá y quiere retirarse, que pueda entrar otro Cohen. ¿De dónde sabemos que la prohibición se mantiene firme hasta el momento en que sale por completo de allí el Cohen que estaba haciendo la abodá, el servicio? Talmud Omar, ad seto. Eso Pasuk dijo, me voy a Joper Kodesh, ad seto. Hasta el momento en que sale, dijo la Torah. Kol Adam lo ad seto. Ninguna persona puede estar allí adentro hasta que él salga. Entonces la prohibición se prolonga hasta que realmente el Cohen se retire del Hejal. Esto es lo que respecta a la prohibición propiamente dicha de que no puede haber nadie en aquel lugar. Pasando ahora a otro detalle, que es la culminación de ese pasuk. Continúa el pasuk diciendo, así continúa el pasuk diciendo, Israel, y va a expiar por él, por su familia y por toda la congregación de Israel. ¿Qué quiso el Pasuk aclararnos con esos últimos detalles? Caparató, Kodemet, y aquí hacemos una pequeña corrección como la indica el Hagra, y bajamos al renglón de abajo.
le kaparat ehava kohanim. La expiación de él tiene prioridad y antecede a la kapará de todos los kohanim. Pasuk dijo, Vejiper Ba'ado, Ubad Beto, Ubad Kol Keal Israel. Habla de 3 expiaciones: la expiación de él, de su casa y del pueblo de Israel. Serían la propia del Cohen, la de los hermanos Kohanim, Beto, cuando dice Vejiper Ba'ado, Ubad Beto, por su casa, se refiere a Bet Aharón, a la familia y a toda la casa descendiente de Aarón a Cohen, es decir, a todos los Kohanim. Y en último lugar, por el pueblo de Israel. Esto, dice la Braitá, viene a enseñarnos el orden correcto de prioridades para la expiación. Por eso nos enseña, Kaparató Kodemen de Kaparat Hava Kohanim. Su expiación antecede a la expiación y perdón de todos los Kohanim. De Kaparat Hava Kohanim, Kodemen de Kaparat Kol Kehal Israel. Y la expiación de los Kohanim es anterior a la expiación de todos los Kohanim. Hasta aquí son las palabras textuales prácticamente de esta Beraitá. Y como es de costumbre, la Gemara pasa a analizar y desmenuzar un poco estos conceptos. Amar Mor, Enli Ela Beshaat Haktara. Dijimos entonces en la Beraitá que aparentemente la prohibición, más allá de que, como dijimos, se aplica tanto al Mishkan que estaba en el desierto, como en Shiloh, como en el Bet HaMikdash, pero era solamente, así entendió, en el momento de la quema del Ketoret, no en otro momento. Sobre este detalle, pregunta la Gemara, Mai Mashma, ¿cómo es que se interpreta del Pasuk que estaba advirtiendo y refiriéndose puntualmente al momento del Ketoret? Quien lee la secuencia de los Pesukim no especifica absolutamente sobre ninguna actividad en particular, sino en general. Se está refiriendo a que cuando el Cohen está realizando algún servicio, no puede haber nadie allí adentro. ¿Cómo es que la Braitá dio por entendido que se refiere al Ketoret? Y a punto tal que dijo, bueno, solo la prohibición se aplica al Ketoret. ¿De dónde sabemos que también cuando están salpicando sangre allí adentro, no puede haber otro Cohen? O ninguna otra persona, mejor dicho, allí adentro. Dice Amará, ¿cómo se entiende esto? Dijo Rabá, así también dijo Ishaq bar Abdimi, así también dijo el Bilazar. Amar Kira, está escrito en el Pasuk, el Pasuk que termina, los detalles que terminan en este Pasuk, como acabamos de mencionar, que esto sirve para expiar a él, a los Kohanim y a todo el pueblo de Israel. Quiere decir que se está hablando de una actividad específica que tiene la capacidad de limpiar las faltas de todos. La de él, la de los Kohanim, la del pueblo de Israel. Ezu kapará sheshavelo lehava Kohanim ulchol keal Israel. Así hay que corregir nuevamente, como lo indica la Gá. ¿Dónde encontramos una kapará, una sola actividad que tiene la capacidad de perdonarle a él, a los Kohanim y a todo el pueblo de Israel? Si nosotros vamos a estar refiriéndonos a la sangre que salpica en Yom Kippur, el Kohen Gadol allí adentro, tenemos una diferencia muy clara. La sangre del chivito que salpica es para perdonar al pueblo de Israel. La sangre del toro que salpica es para perdonar a los Kohanim. Ninguna de las dos tiene la capacidad de servir para todos conjuntamente. En donde sí encontramos una expiación en Yom Kippur, porque pasó que ahí en el contexto está hablando de Yom Kippur, ¿dónde encontramos una expiación en Yom Kippur que sirva una sola acción para todos? Veomer ze ha-Ketoret. Esto se refiere al Ketoret. El Ketoret era para todo el pueblo de Israel. Kohanim, Israelim, absolutamente para todos, sin distinción. Entonces, el mashmaut, la comprensión literal del pasuk, es que está haciendo referencia entonces sobre el Ketoret, ya que está hablando de algo que servía para expiar a todo el pueblo conjuntamente. Dice la Gemara, a Ketoret. Esa es la quema del Ketoret. Pregunta la Gemara, Uktoret, mi mejapra, así hay que corregir también. ¿Acaso el Ketoret, el incienso, tiene la capacidad de expiar? No tenemos escrito en el Pasuk que el Ketoret que el incienso tenía una finalidad y una función expiatoria. Sí, claramente es un servicio, pero no figura que venga a expiar. Entonces, ¿cómo que estás explicándolo
sobre el Ketoret, la expiación de Abrot del pueblo de Israel? Contesta la Gemara, sí señor, hay capará, hay limpieza a través del Ketoret. ¿Dónde lo vemos? De Atán el Bihanania. Así enseñó el Bihanania. La Madnu, le Ketoret se mejaperet. Aprendimos del Pasuk que el Ketoret tiene la capacidad de limpiar y expiar y perdonar las faltas. ¿Dónde lo vemos? Luego, de la discusión de Korah con Moshe Rabbenu contra el Kohen Gadol, contra Aarón a Kohen, que era el Kohen Gadol, y los 250 hombres que llevaron palas con Ketoret, incienso, y murieron, etcétera, como nos cuenta la Torá en detalles en la Parashat Korah, comenzó una gran epidemia. Y muchísimos del pueblo de Israel morían a raíz de esta discusión y este apoyo que le daban a Korah y su gente. En aquel momento, el Pasuk nos dice que tomaron Ketoret y se paró. Pasuk dice que tomó el Ketoret y frenó la epidemia, separando entre los vivos y los muertos. Hasta donde él se encontraba con el Ketoret, estaban muertos, de allí en más estaban vivos. Nuestros jajamim nos enseñaron que con el Ketoret frenó literalmente la actividad del Malach HaMavet y no le permitió avanzar y castigar al pueblo. Pero las palabras de Pasuk son Maiteneta Ketoret, Vaijaper Alaam, que él puso el Ketoret, el incienso a quemar, Vaijaper Alaam, y con eso expió la falta que había cometido el pueblo, y por eso el Malach HaMavet no pudo continuar castigando. Vemos entonces claramente que el Ketoret sí tiene capacidad de perdonar, limpiar las faltas del pueblo. Betada ver Bishmael, así también enseñaron en la edición del Bishmael. Alma Ketoret mejaperet al lashon hara. ¿Sobre qué específicamente el Ketoret tiene la capacidad de perdonar y limpiar, sobre todo el pueblo de Israel? Puntualmente sobre el lashon hara, la maledicencia, hablar mal de otros, comentarios negativos sobre otras personas, eso que es conocido a través de las famosas palabras y libros del Hafetz Haim, la gran prohibición de la lashon hara se limpia a través de el Ketoret. Así enseñó en la edición de Bishmael. Yabó davar shebe hashai veyejaper al maaser hashai. Nosotros así encontramos que es lo que pasó con Korah. Korah habló la lashon hara, habló mal de Moshe Rabbenu, que él inventaba los cargos y los puestos, se acomodó a él, acomodó a su hermano, hablando mal de Moshe Rabbenu. Vino lo que vino y hicieron la capará, hicieron la expiación y la falta la enmendaron a través del Ketoret, ya que en la lashon hara normalmente se suele hablar de hashai, se suele hablar a escondidas, en voz baja, que no estén todos escuchando lo que yo estoy comentando sobre la otra persona. Así también en el Ketoret era algo que se hacía de hashai, se hacía de alguna manera a escondidas, como estamos viendo aquí, que nadie puede estar en el momento que se realiza el Ketoret, tampoco se hablaba en el momento de hacer el Ketoret, era behashai, se lo hacía en silencio, no había lo que enumerar, no era como el salpicar la sangre, que cuando salpicaba la sangre del Kodesh HaKodashim, el Kohen Gadol enumeraba una y dos, etcétera, como vamos a ver más adelante. Era completamente en silencio. Entonces, esta actividad que se hacía en silencio y a escondidas tiene la capacidad de limpiar y expiar en la lashon hara, que también se suele hacer a escondidas. Entonces, queda perfectamente comprensible lo que la Baraitá interpretó, que el Pasuk se refiere exclusivamente al Ketoret que viene a expiar. Por eso preguntó, ¿y de dónde sabemos que también al salpicar la sangre en el Ejal está aplicándose esta prohibición y nadie puede estar en aquel momento? Aprendemos de lo que Pasuk dijo, siempre que venga a expiar, tiene la misma prohibición de que no hayan personas en aquel momento. Tranatán. Estudiamos, sin embargo, la Mishnah del Tratado de Kelim, al comienzo del Tratado de Kelim, deben estar apartados todos los Kohanim, no solamente que adentro
de el Ejal no puede haber nadie, sino en la antesala, en la recámara previa, en el Ulam, que también estaba techado, tampoco puede haber nadie ahí. Y nos agrega algo más. Entre el Ulam y el Mizbeach, el lugar donde ya estuvimos estudiando anteriormente, que separaban allí el toro para hacer el vidui, tampoco puede estar allí alguien parado. Tiene que estar todo ese lugar libre. Esto es lo que dice Porshin. Se apartaban del lugar que se encuentra entre el Ulam y el Mizbeach, se apartaban de allí también, en el momento que estaban quemando el Ketoret allí adentro. Amar Bilazar. Sin embargo, el Bilazar hizo una aclaración muy importante. Esto, que está aclarado allí, que no puede haber nadie ni siquiera del Mizbeach hacia el Ulam, es cuando se está quemando el Ketoret diario. Que el Ketoret diario se hacía en el Ejal propiamente dicho. Allí es que nosotros exigimos que el Ejal esté vacío y que el acceso al Ejal, una vez que ya estamos pasando el Mizbeach, que es inmediato al Ulam y el Ejal, ahí también tiene que estar despejado. Pero en Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol estaba quemando el incienso, el Ketoret, en el Kodesh HaKodashim, más adentro del Ejal, en la recámara más profunda de todas las que había en el Beit HaMikdash, la prohibición es Mehal Parsh, tenían que apartarse solamente del Ejal. Y Ben Abraham la Mizbeach la Parche, pero de la parte y del espacio anterior, en la entrada, allí no había ningún problema. Perfectamente podíamos tener el Kohanim incluso parados en la escalinata de acceso al Ulam sin ningún inconveniente. Así nos aclara entonces Bielazar. Quiere decir que tenemos diferencia, o básicamente podríamos decir que es lo mismo. Y diríamos así: cuando está quemando en el Kodesh HaKodashim, toda la recámara anterior, que es todo el Ejal y el Ulam, tiene que estar completamente despejado y no puede haber nadie. Un paso anterior, no hay problema. Cuando quecían el Ketoret en el Ejal, que sería el Ketoret convencional y diario, todo el Ejal tendría que estar libre. La parte anterior, que sería el espacio que está entre el Mizbeach y el Ulam, sería el espacio anterior, también tiene que estar libre. Y después puede haber gente. Es decir, el lugar mismo donde se está haciendo tiene que estar libre, y el lugar previo a él también. Esas serían las palabras que estaría diciéndonos aquí Bielazar. Preguntó Rabba Barabá de Ambrelá, Kaddi. Y hay quien le dice que el que preguntó esto es otro hajam, otro sabio llamado Kaddi. Dios y Omer, está escrito allí también en Masejet Kelim. Así dijo el Biosi, que Shem Shepurshim ben Olam ben Mizbeach, Beshat Aktara. Así como se apartaban, incluso en el espacio que estaba entre el Mizbeach y el Ulam, cuando están quemando el Ketoret, Kach Porshim Beshat Matan Par Kohen Mashiach, Upar Helen Davar Sesibur, Beseire Abodat Kohabim, Besair Yom Kippurim. Así agrega aquí el Bach. Bedamim Shel Yom Kippurim. Así como se apartan. Mientras están quemando el Ketoret en el Bet HaMikdash, tienen que estar apartados, incluso como dijimos, dentro del Ulam y el Mizbeach. Así también, cuando se salpica la sangre. Y tenemos aquí tres momentos distintos, o tres situaciones distintas, en las que se salpicaba sangre adentro del Ejal. En la gran mayoría, y prácticamente todos los korbanot, la sangre de ellos siempre se salpica en el Mizbeach, en el Mizbeach HaChitzon. Pero tenemos tres excepciones a esas reglas. El Par el Davar, cuando se traía una ofrenda para expiar a todo el pueblo de Israel, en una situación muy puntual y específica, teniendo un masejet entero para la descripción prácticamente de todo esto. Si el Sanedrín, el gran tribunal de 71, permitió algo, una prohibición con ciertas características, el pueblo de Israel obró en base a esa permisión, y luego el Sanedrín se dio cuenta que cometió un error y que permitió algo que estaba prohibido. Se tiene que traer un toro de expiación para todo el pueblo de Israel,
uno por cada shevet, uno por cada tribu, de acuerdo a la opinión de la Piudá, que así es como queda dictaminado en el Rambam. Y ese toro, si bien es de Hatat, ya de por sí es excepcional, porque ofrenda de Hatat normalmente es hembra, aquí era macho, y ofrenda normalmente era de, incluso en machos, para el pueblo de Israel es seir, un chivito, y aquí se traía un toro. Además de la excepción de ser un toro, tenía otra característica especial, que la sangre de él se salpicaba frente al parojet, frente a la cortina del Kodesh HaKodashim, y en el Mizbah HaKetoret, en el pequeño altar del Ketoret que estaba en el Hejal. Así también pasaba lo mismo con el par Cohen Mashiach, un Cohen que había sido ungido con el aceite que fabricó Moshe Rabbenu, quien es entonces Cohen Mashiach, que era el Cohen Gadol original, que debía ser ungido. También, si dictaminó una alajá para sí mismo y él obró en base a la alajá equivocadamente, tiene que tener para expiarse un par Cohen Mashiach, un toro con esas mismas características que mencionamos anteriormente. Y tercera situación, el Sa'ir de Avodah Zará. Para la Orá y seguir la Hatat, también si el Sanedrín, el tribunal, dijo algo y permitió algo vinculado y relacionado con la Avodah Zará, el pueblo de Israel lo hizo, era una falta, se retractaron, tienen que traer también ahí un chivito de capará, y la sangre de él se salpica también, al igual que las anteriores, frente al parojet, frente a la cortina de Kodesh HaKodashim y en el Mizbah HaKetoret. Y, como agrega el Baj, tenemos también los de Kippur, el chivito y el toro del Kohen Gadol de Yom Kippur, que también se salpican adentro. Y sobre esto dijo la Baraitá. El Pasuk habló, y similar a lo que vimos en la Baraitá anterior, aquí está diciendo el Rabbi Yossi, en otras palabras, el Pasuk habló del Ketoret. ¿De dónde sabemos que también cuando salpican la sangre en el Hejal, que no puede haber nadie allí adentro y que tienen que apartarse también de entre el Ulam y el Mizbeach en aquellos momentos? Esto es lo que dice Kaj, por encima, así también, como se apartan. Perdón, no es pregunta, es afirmación, así como se apartan al quemar el Ketoret, se apartan al salpicar las sangres de todas estas situaciones. ¿Y qué exclusividad tiene el espacio este entre el Ulam y el Mizbeach? Más, ¿está bien? Mejor dicho, ¿qué especificación tiene el Hejal más que entre el Ulam y el Mizbeach? En lo que respecta a apartarse y que esté despejado el lugar en el momento de la Abodá, el Hejal tiene mayor fuerza que el Ulam, que el espacio que está entre el Ulam y el Mizbeach. ¿Por qué? Nos dice aquí, porque en el momento el Hejal, por Shim, del Hejal se apartan, tanto en el momento que se está quemando el Ketoret, tanto en el momento que no se está quemando el Ketoret, sino que están salpicando la sangre, también allí tenía que exigirse, y se exigía que todo el Hejal esté completamente libre y despejado. En cambio, entre el Ulam y el Mizbeach, en Porshin en la Beshat Aktará, solamente se apartaban en el momento que se está quemando el Ketoret, no en el momento que están salpicando la sangre. Quiere decir que la Gemara entiende las palabras del Rabbi Yossi, por el momento, que hay una diferencia entre el Ketoret y la sangre. Cuando se está quemando el Ketoret y cuando se está salpicando la sangre, en el Kodesh HaKodashim, tiene que estar todo el Hejal completamente vacío. Tanto ahí, ¿sí? En cambio, entre el Ulam y el Mizbeach, solamente se apartan ahí en el momento que se está quemando el Ketoret, no en el momento que se salpica la sangre. Dice la Gemara, Beshat Aktará mía, parce, pero vemos entonces claramente que en el momento que sí estaban quemando el Ketoret, hay que apartarse entre el Ulam y el Mizbeach. No, como acabamos de estudiar, que dijo Rabbi Elazar que cuando estaban quemando el Ketoret en el Kodesh HaKodashim, sí puede haber gente entre el Ulam y el Mizbeach.
Se llamará Mai. La Beshat Aktará de Efraim Benifrim. ¿Y acaso no se está refiriendo cuando quemaban el Ketoret en el Kodesh HaKodashim, adentro, como dijimos, en la habitación más oculta y más profunda de todo el Bet HaMikdash? E igualmente dice que tienen que estar apartados de todo el Ejal e incluso del espacio anterior entre el Ulam y el Mizbeach. Y eso sería contrario a lo que enseñó el Bilazar. Se llamará lo Beshat Aktará de Ejal. Así se estaba refiriendo cuando quemaban el Ketoret, el incienso, en el Ejal. Cuando queman en el Ejal, no puede haber nadie en el Ejal, ni tampoco en el espacio anterior entre el Ulam y el Mizbeach. Pero cuando hablamos de Kodesh HaKodashim, sí, puede haber gente entre el Ulam y el Mizbeach. Se llamará Yají. Si esa es la lectura que tú le das a estas palabras de la Baraitá, Mama Alá, Betulo, entonces ahí es que tú planteas solamente esta es la diferencia que hay entre el Ejal y entre el Ulam y el Mizbeach. Ahí Kahamala, si tenemos otra diferencia más para marcar, de Ilum Ejal, Parshe Ben Beshat Aktará Dide, Ben Beshat Aktará de Efraim Benifrim. Tendría que haber marcado otra diferencia. En el Ejal, en todo el espacio techado, no puede encontrarse nadie. Tanto en el momento que hacemos el Ketoret en el Ejal, el Ketoret convencional en el Mizbeach HaKetoret, tanto en el momento que se hace el Ketoret en el Kodesh HaKodashim más adentro, de cualquiera de las dos formas, todo el Ejal en esa situación, las dos situaciones tienen que estar completamente vacío. Veilu. En cambio, entre el Ulam y el Mizbeach, en el espacio anterior, la Parshe y la Beshat Aktará de Ejal solamente se van a apartar de allí cuando están quemando el Ketoret en el Ejal, el Ketoret convencional, pero no cuando están quemando en el Kodesh HaKodashim. Ahí tienes una diferencia muy grande para marcar que hay entre el Ejal y el espacio anterior. En el Ejal no puede haber nunca nadie, ni cuando se hace Ketoret allí, en el Mizbeach HaPenimi, ni cuando lo hacen en el Kodesh HaKodashim. En cambio, en el espacio anterior, depende. Si está en el Kodesh HaKodashim, allí puede haber gente. Y si es en el Mizbeach HaKetoret convencional, allí no puede haber gente. Katané, el Asheba'ejal Porshim. Dice, eso es verdad que es una diferencia, pero entiendo que ya está escrita e implícita la misma palabra que figura en la Baraitá. Ahí dice el Asheba'ejal Porshim. Ben Beshat Aktará, o Ben Shelo Beshat Aktará. Ahí se dicen que del Ejal se apartan tanto en el momento que están quemando el Ketoret, tanto en el momento que no están quemando el Ketoret. ¿Y a qué se refiere eso? Tanto en el momento que están quemando el Ketoret en el Ejal, tanto en el momento que no lo están quemando en el Ejal, sino en el Kodesh HaKodashim. Indistintamente, en dónde estén quemando el Ketoret, aquí, o no lo estén quemando aquí, sino allí, en el Kodesh HaKodashim, en el Ejal no puede haber nadie. En cambio, entre el Ulam y el Mizbeach no se tienen que apartar en la Beshat Aktará, sino solamente cuando está quemando el Ketoret en el Ejal. Entonces, esto ya está implícito en las palabras de la Baraitá. Y agrega una cosa más, de ahí que Hamala. Sin embargo, hay para marcar otra diferencia entre el Ejal y el espacio anterior. De Ilume Ejal Pars Ben Bigdusha Dide, Ben Bigdusha de Lifnai Belifnim. Ilume Ben Olam la Mizbeach, lo Parche en la Bigdusha de Ejal. Hay otra diferencia. Entre del Ejal propiamente dicho, se deben apartar todos, tanto cuando están salpicando sangre, esto es lo que se refiere acá cuando dice Ben Bigdusha, cuando están salpicando incluso, ahora no del Ketoret, cuando salpican sangre, tanto se salpican sangre en el Kodesh, tanto se salpican, que sería en el Ejal propiamente dicho, tanto se salpican sangre en el Kodesh HaKodashim, todo el Ejal también tiene que estar completamente libre. En cambio, entre el Ulam y el Mizbeach solamente se van a apartar cuando están salpicando sangre en el Ejal, no en el Kodesh HaKodashim. Entonces hay una diferencia más con respecto al salpicado de la sangre. ¿Por qué no marcó esa diferencia si así es la lectura que tú le estás dando?
Ama Rabá, Shem Perisha Ahat Hi. A esto contesta Rabá, el apartamiento es uno solo. El concepto o la mala, el nivel que podemos darle más al Ejal que el espacio anterior, es porque deben apartarse. Ya explicamos que tanto que estén ocupándose en el Kodesh HaKodashim o en el Ejal, todo el Ejal tiene que estar libre y solo el Cohen que realiza la Budá, el servicio, puede estar ahí adentro. Si están salpicando sangre o están quemando el Ketoret, es indistinto. La mala, el nivel y la prioridad que tiene es por el solo hecho de apartarse. Y eso ya lo acabamos de explicar con respecto al Ketoret. Se aplica exactamente igual también con respecto al salpicar la sangre. Y eso no le genera y no le aumenta ningún nivel más. Porque sigue siendo lo mismo, el mismo concepto. Shem Perisha Hati. Tienen que apartarse. Es todo un solo concepto. Se apartan y por lo tanto está todo incluido en esas palabras que figuran en la Beraita.